No estaba mirando. Ya estaba afuera de nuevo, caminando hacia el sol poniente, café en mano, mente clara. No necesitaba la última palabra, tenía la última elección. Y caminó hacia adelante con ella, luciendo una sonrisa que nadie podría quitarle nunca más. Jack Miller despertó antes de que sonara el despertador, como siempre hacía. No porque estuviera especialmente ansioso por comenzar su día, sino porque el silencio se había convertido en su única forma de escuchar. Escuchaba los sutiles cambios en el aire, el sonido de los cajones abriéndose silenciosamente, los pasos por el pasillo, movimientos que antes eran cotidianos y ahora se medían como pistas. El ventilador del techo giraba sobre la cama con un zumbido rítmico y bajo. Afuera, el sol temprano se filtraba a través de las persianas, cortando la habitación en franjas ordenadas. La casa olía a lavanda, el aerosol para ropa favorito de Helen. Familiar, cómodo, ensayado. Jack giró la cabeza lentamente. El otro lado de la cama estaba vacío pero cálido. Ella había estado allí. La puerta del baño principal se cerró suavemente con un clic. Escuchó el agua comenzar a correr, el leve tintineo de las herramientas de maquillaje. Su ritual matutino, siempre de 33 minutos. Lo suficiente para parecer perfecta, lo suficiente para hacer que un hombre se preguntara qué versión de sí misma estaba preparando para él. Él sabía eso. Se sentó y pasó una mano por su rostro. Sus dedos rozaron la barba de un día, piel áspera por años de construir casas para otras personas, hogares llenos de risas, espacios abiertos, confianza. Podía dibujar planos para desconocidos que tenían sentido, que se sentían sólidos. Pero aquí, en su propia casa, la base se sentía blanda. Su teléfono vibró una vez en la mesita de noche. Un mensaje de Tom Jenkins, su capataz. Cimentación vertida. Enmarcado comienza a las 11. Necesito tu ojo en la pared sur. Escribió una respuesta breve, guardó el teléfono y se levantó. En la cocina, Helen ya estaba preparando café. El olor del café recién hecho se mezclaba con el suave zumbido del refrigerador. Ella estaba de pie en el mostrador, de espaldas a él, con el cabello castaño largo en una trenza suelta por la espalda. Llevaba una bata de seda azul, su favorita. No la había visto usarla en meses. «Buenos días», dijo ella sin girarse. «Buenos días», respondió él, observando cómo sus hombros se tensaban ligeramente al escuchar su voz. Eso fue nuevo. Ella deslizó una taza hacia él, cuidadosa de no mirarlo a los ojos. «Estás en casa temprano esta noche. Deberías estarlo». «¿Por qué?» «Hemos sido invitados a la barbacoa de los Jefferson». Su voz era ligera, un poco demasiado casual. «¿Los recuerdas? Mark y Lacey, de enfrente». Jack asintió. Por supuesto que los recordaba. La pareja social del vecindario, los que sonreían demasiado y bebían demasiado vino, mientras fingían que su hija adolescente no estaba en arresto domiciliario. «¿Quieres ir?», preguntó él, tomando un sorbo de café. Helen finalmente se giró. Su sonrisa estaba allí, pero no del todo. No en sus ojos. «Sería bueno mostrarnos. Ha pasado un tiempo desde que hicimos algo juntos». La forma en que lo dijo hizo que algo detrás de las costillas de Jack se retorciera, luego se endureciera. «Claro», dijo él. Ella miró su reloj, una pieza dorada elegante y minimalista que él le había regalado hace 2 Navidades. «Bueno, tengo que irme. Pilates a las 10, luego recados». Pasó junto a él para tomar su bolso del taburete. Mientras se movía, su teléfono, medio fuera del bolsillo lateral, se iluminó. Un nombre parpadeó por un segundo. Brad. La pantalla se oscureció. Jack no reaccionó, no visiblemente, pero dentro, una palanca se movió. Algo encajó en su lugar. Ella lo besó en la mejilla, como siempre hacía, rápido, neutral, olvidable. Luego se fue, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. Él se quedó solo en la cocina, el café en sus manos de repente tibio. Afuera, un camión de reparto pasó por la calle. Un perro ladró detrás de una cerca. Jack miró el reloj. Tic-tac, constante, como si todo siguiera siendo normal. Caminó hacia el espejo del pasillo. Había ligeras manchas en el vidrio, quizás huellas dactilares. Miró su reflejo. La misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos grises como tormenta. Pero algo estaba mal. No en su rostro, detrás de él. Limpió las manchas con la manga. Se limpiaron fácilmente, pero aún no reconocía al hombre que lo miraba. El patio trasero de los Jefferson parecía sacado de una revista de estilo de vida.
Luces blancas de cuerda se balanceaban suavemente sobre una pérgola de madera. Cojines alineados en perfecta simetría en los muebles del patio y una parrilla lo suficientemente grande para alimentar a un ejército. La música flotaba desde los altavoces al aire libre, ese tipo de acústica ligera que la gente pone cuando quiere fingir que todo está bien. Jack estaba cerca del enfriador, bebiendo ginger ale de un vaso rojo, escaneando a la multitud como un observador silencioso detrás de un cristal. La sinfonía suburbana estaba en pleno apogeo, risas demasiado fuertes sobre cerveza artesanal. Las mujeres se agrupaban en semicírculos, discutiendo sobre instructores de pilates y admisiones escolares imposibles. El olor a carne chisporroteante llenaba el aire, enmascarando la tensión que siempre flotaba en lugares como este, tácita pero presente. Helen estaba al otro lado del patio, ya envuelta en una conversación. Llevaba un vestido amarillo pálido, ligero y fluido, algo que atrapaba la luz del sol como una red. Rió por algo que dijo una de las esposas, demasiado fuerte, pensó Jack, aunque tal vez solo era su oído agudizándose. Su copa de vino se inclinaba, brillaba, se llevaba a la boca. La observó, y por un momento parecía que pertenecía a otro lugar completamente. Jack, hombre, qué bueno verte. Mark Jefferson le dio una palmada en la espalda, entregándole una cerveza fría del enfriador sin preguntar. Ya tenía la cara roja, con media mancha de salsa barbacoa en su polo. No los he visto salir en siglos. ¿Todo bien? Jack ofreció una sonrisa practicada. Temporada ocupada, muchos permisos y concreto. Ah, la emocionante vida de la construcción. Mark sonrió, luego se inclinó ligeramente. Oye, escucha, conoces a Brad, ¿verdad? El entrenador del gimnasio. Está por aquí en alguna parte. Creo que conoce a Helen por, algo de la comunidad. La forma en que Mark lo dijo, con ese leve tono ascendente, clavó una pequeña aguja bajo la piel de Jack. Sí, dijo Jack, su tono uniforme. Lo conozco, tipo genial, aunque con un apretón de manos intenso. Mark rió, ajeno. De todos modos, la comida estará lista pronto. Prueba el kugel de Lacey, es comestible. Mark se alejó, dejando a Jack con la cerveza que no quería y pensamientos que no podía archivar. Brad. El nombre quedó en el aire como humo. Y luego, como si lo hubiera invocado el pensamiento, apareció. Brad Carter entró por la puerta abierta como si fuera el dueño del lugar. Mangas enrolladas justo sobre antebrazos bronceados, gafas de sol espejadas capturando la luz como armas. Era uno de esos hombres que caminaban como si la gravedad los favoreciera. Confiado hasta el borde de la arrogancia. La risa de Helen se elevó de nuevo, más ligera esta vez, más dulce. Se giró antes de que Brad siquiera llegara a ella, como si su cuerpo reconociera la frecuencia de su presencia. Él tocó su cintura al saludarla. No posesivamente, no descaradamente, solo lo suficiente para marcar territorio. Jack se quedó quieto, los observó hablar, demasiado cerca, sonriendo demasiado a menudo. Brad dijo algo al oído de ella, y ella inclinó la cabeza, riendo de nuevo. Helen, una mujer que no había sonreído así en su cocina en más de un año, parecía haber redescubierto la alegría en la forma de otro hombre. Un cambio sutil en el agarre de Jack hizo que el vaso rojo crujiera ligeramente en su mano. Se movió hacia la parrilla. El olor a carne quemada lo golpeó fuerte, haciendo que sus ojos picaran. O tal vez era otra cosa. Brad lo notó primero. Vaya, vaya, dijo Brad, con los brazos abiertos como un hombre saludando a un viejo amigo que apenas toleraba. El hombre mismo. ¿Cómo va el negocio, Jack? ¿Sigues construyendo sueños para desconocidos? Las palabras eran inofensivas, pero la sonrisa que las acompañaba no lo era. Jack lo miró con calma. Sigues construyendo. Bases sólidas, duraderas. Brad rió, asintiendo como si apreciara el golpe. Eso es bueno, eso es realmente bueno. Helen llegó al lado de Jack un segundo después. Sus mejillas estaban sonrojadas. Estaba diciéndole a Brad que deberíamos salir a cenar todos alguna vez, como viejos amigos. Jack se giró hacia ella, leyendo cada línea en su rostro. ¿Lo estaba probando o realmente era tan descuidada? Claro, dijo él, con tono uniforme. Hagamos que sea una noche memorable. Genial, dijo Brad, levantando su bebida. Por noches memorables, ¿eh? Jack tocó su vaso contra el de Brad, ligeramente, sin apartar los ojos de él. El plástico hizo clic. La música cambió a algo más rápido.
Un niño gritó de risa desde un aspersor. La parrilla siseó, y bajo todo eso, Jack escuchó algo más. Una cuenta regresiva. El sol había comenzado su lento descenso, proyectando largas sombras doradas por el patio de los Jefferson. La risa subía y bajaba en olas desiguales, flotando sobre el zumbido de la conversación y el chasquido agudo de las latas de refresco al abrirse. En la superficie, aún era una tarde agradable, suburbana, sociable, segura. Pero por debajo, el suelo se había movido. Jack estaba de pie con la espalda recta, los pies plantados como concreto vertido. Frente a él, Brad sonreía un poco demasiado, por demasiado tiempo. Ese tipo de sonrisa que decía, ya gané, ese tipo de sonrisa que invitaba a consecuencias y subestimaba su peso. El grupo a su alrededor era pequeño pero crecía. La gente gravitaba naturalmente hacia la tensión, incluso si fingían no hacerlo. Los ojos se alzaban desde los platos de papel. Las cabezas se giraban ligeramente a mitad de una conversación. Un leve zumbido de curiosidad los rodeaba. Brad se inclinó medio paso. Siempre fuiste del tipo silencioso, ¿eh? Su voz era baja ahora, solo para que Jack la oyera. ¿Alguna vez te cuenta de qué hablamos durante el entrenamiento? Dice que solías estar más vivo. La mandíbula de Jack se tensó, pero su voz salió tranquila. ¿Siempre hablas tanto cuando estás nervioso? Las cejas de Brad se alzaron. Soltó una risa corta y aguda. ¿Nervioso? ¿Crees que estoy nervioso? La sonrisa volvió, pero algo detrás de sus ojos parpadeó. Solo un temblor de incomodidad que duró un instante. Vamos, Jack, continuó. No hagamos toda la rutina de machos. Digo, mírate, parado aquí como una estatua melancólica mientras tu esposa al otro lado del patio prácticamente brilla cuando entro. Jack tomó un sorbo lento de su bebida. Luego dejó el vaso en el borde de una maceta. ¿Qué quieres exactamente con esto?, preguntó. La sonrisa de Brad se ensanchó. Solo estoy dando un espectáculo a la gente, hombre. Quiero decir, no puedes creer seriamente que ella sigue en esto por ti. Mira a tu alrededor, ahora eres ruido de fondo. Jack miró más allá de él, a Helen, que estaba congelada cerca de la parrilla, con los ojos fijos en ellos. Ella sabía que este era el momento en que algo estaba a punto de romperse, y no se movió. Brad dio un paso más cerca. Tal vez deberías dar un paseo, enfriarte, dejar que los adultos se diviertan. La cara de Jack no cambió, pero su mano se flexionó lentamente a su lado. El momento siguiente se desplegó en fragmentos. Un tic en el hombro de Brad. Un borrón de movimiento. Luego un crujido, no de la parrilla, sino de carne contra hueso. El puño de Brad conectó con la mandíbula de Jack, limpio y rápido. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud mientras Jack retrocedía medio paso. Un vaso rojo cayó en alguna parte. Una mujer gritó débilmente. La música seguía sonando, algo alegre y criminalmente inadecuado. Jack probó el sabor a cobre. Lamió el interior de su mejilla. Luego se enderezó de nuevo. Sus ojos se fijaron en los de Brad, firmes y sin parpadear. ¿Terminaste?, preguntó, con voz estable. Brad parpadeó. No pensé que lo tuvieras en ti, murmuró. Tal vez ahora ella. No terminó la frase. El puño derecho de Jack cortó el aire con la precisión de un carpintero maestro, clavando el clavo final. El golpe aterrizó directamente en la boca de Brad, un tud enfermizo seguido del inconfundible sonido de algo desalojándose. Brad retrocedió, una mano volando a su rostro mientras un diente, blanco y perfecto, caía al patio de concreto con un pequeño tic. Silencio. Silencio completo. Consumidor. Brad miró el diente con incredulidad, la sangre goteando por el lado de su boca. Jack dio un paso adelante, lo suficientemente cerca para que sus sombras se tocaran. Escogiste a la audiencia equivocada, dijo en voz baja. Luego se giró hacia Helen. Ella estaba inmóvil, con la copa de vino temblando en su mano. Jack la miró, no con ira, sino con la finalidad de alguien cerrando una puerta que nunca planeó reabrir. No dijo una palabra. Solo pasó junto a ella, a través del mar de rostros atónitos, y salió por la puerta abierta. El patio quedó congelado detrás de él. Brad aún estaba encorvado, jadeando. Helen, pálida. Los invitados, inseguros de si hablar o fingir que no habían visto nada. Y Jack. Jack no miró atrás. La puerta principal se cerró detrás de Jack con la misma suavidad de un suspiro. No fue golpeada, no fue abierta de una patada, solo cerrada, deliberada, medida.
como todo lo que había hecho esa noche. Entró en el silencio de la casa, el mismo silencio que lo había envuelto durante meses, como un aislamiento demasiado silencioso para notarlo al principio, hasta que comenzó a zumbar en sus oídos. El tipo de silencio que no viene de la paz, sino de todo lo que queda sin decir. Las luces de la cocina aún estaban encendidas, proyectando un resplandor cálido sobre encimeras pulidas y vajillas intactas. Un asado estaba en el horno, en un temporizador. Podía oler romero, limón y algo más dulce debajo, quizás glaseado de higo. Tal vez ella había cocinado, o al menos programado la ilusión de esfuerzo. Jack se quedó allí por un momento, solo respirando. Una mano se movió a su mandíbula, sensible pero no rota. Todavía podía sentir el fantasma del golpe de Brad, como una huella presionada en su piel, pero ya se desvanecía. Caminó por el pasillo, pasando el perchero, pasando las fotos enmarcadas que ahora se sentían como artefactos de museo. Se detuvo junto a una de ellas, un viaje a Yosemite hace 3 años. La sonrisa de Helen era amplia y real en esa foto. La mano de Jack estaba en su hombro. Mirándola ahora, se sentía como ver a desconocidos fingiendo ser ellos. Entró al baño y se lavó las manos. Agua fresca, sin temblores, sin sangre. Cuando levantó la vista al espejo, vio a un hombre que no solo había sido golpeado, vio a un hombre que se había permitido estar dormido demasiado tiempo, y ahora, completamente despierto, no sentía rabia. Sentía cálculo, frío y exacto. La puerta se abrió detrás de él. Jack. La voz de Helen era suave, tentativa, como si estuvieran navegando por un campo minado. No respondió de inmediato. Secó sus manos con lenta precisión. Ella dio un paso hacia el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho como si necesitara un escudo. Su cabello estaba recogido ahora, la cara sin maquillaje, vulnerable por diseño. ¿Estás bien?, preguntó. La miró en el reflejo del espejo. No directamente, solo lo suficiente. Estoy bien, dijo él. Ella dudó. Brad no debería haber... No. Jack la interrumpió, girándose para enfrentarla. No debería haberlo hecho. Helen miró al suelo, luego levantó la vista de nuevo. No sabía que iba a terminar así, dijo. Jack la miró fijamente. ¿Eso es lo que vas a decir? Sus labios se separaron, pero las palabras vacilaron. Él pasó junto a ella hacia el dormitorio, abrió la puerta del armario y sacó una maleta. No con ira, no con prisa, cada movimiento calculado, como un hombre eligiendo sus herramientas. Helen lo siguió, su voz subiendo con un borde de pánico mezclado con confusión. ¿Qué estás haciendo? Te estoy dando tiempo para pensar, dijo él. Y espacio, algo que parece que ya has tomado extraoficialmente. No puedes simplemente irte. No me estoy yendo, dijo Jack con calma. Me estoy haciendo a un lado, para que puedas estar exactamente donde has estado derivando. Ella intentó alcanzarlo, pero él se movió fuera de su alcance. Jack, esto no eres tú. No solo te cierras. Cerró la cremallera de la maleta y se giró, finalmente mirándola a los ojos. No, dijo. Yo reconstruyo. Eso es lo que hago. Sus ojos brillaron, ya sea con furia o con dolor. Quizás ambos. Caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó ella tras él. Jack se detuvo solo una vez, su voz baja. A pensar, a planear, y a recordar quién era antes de todo esto. Luego se fue. La puerta se cerró de nuevo, igual de silenciosa. Pero esta vez no sonó como un suspiro, sonó como un cierre. La habitación del hotel no era lujosa, pero estaba limpia y tranquila. Paredes neutrales, una vista de la autopista, un lugar temporal que no hacía preguntas, no llevaba recuerdos en las cortinas. Jack se sentó en el escritorio bajo una lámpara tenue, su laptop abierta frente a él, proyectando una luz nítida sobre su rostro. En la pantalla estaba la vida de Brad Carter, lo poco que se podía encontrar a través de canales públicos, y lo que más se podía desenterrar con solo las preguntas correctas enviadas a las personas correctas. Entrenador físico, contratista independiente, múltiples clientes privados, varios con perfiles altos en la ciudad. Su sitio web era elegante, su imagen aún más. Pero debajo de las selfies de gimnasio filtradas y los consejos de nutrición, Jack comenzó a ver las juntas débiles en el marco. Brad operaba en la zona gris, pagos en efectivo, LLCs vagas,
Declaraciones de impuestos que parecían casuales. Tenía carisma, sí, pero no disciplina. Construyó su imperio como un hombre apilando pesas en un banco desigual. Jack no necesitaba romperlo, solo necesitaba sacudir el suelo debajo de él. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en más de 2 años. ¿Dale Hughes, todavía trabajando con la unidad de cumplimiento?, preguntó Jack. Hubo una pausa, luego una risa. Vaya, mira quién recuerda mi nombre. ¿Necesitas ayuda con un permiso? No exactamente. Tengo a un tipo que creo que te interesará. Posible fraude en efectivo, presentación indebida de negocios, tal vez un poco de ventas de suplementos bajo la mesa. Nombre: Brad Carter, entrenador, trabaja con clientes privados, algunos bastante de alto nivel. Otra pausa, luego el rasguño de un bolígrafo sobre papel. Está bien, envía lo que tengas. Y Jack: sí, suenas diferente. Jack colgó sin responder. 3 días después, Brad aún sonreía, pero con esfuerzo ahora. Entró en el gimnasio de lujo del centro, usando gafas de sol incluso en interiores. Un movimiento que normalmente parecía confiado, hoy solo lo hacía parecer cansado. Su recepcionista le entregó un montón de mensajes, la mayoría reprogramaciones y una nota extraña. Cliente M llamó, canceló indefinidamente. Dijo que le aconsejaron reconsiderar la asociación. Brad frunció el ceño. M era una de sus cuentas más grandes, discreta, rica, políticamente conectada. La llamó. Sin respuesta. 1 hora después, llegó un segundo mensaje. Otra cancelación. Para el final de la tarde, 3 más. Se quedó en su oficina, mirando por la ventana de vidrio esmerilado, con la mandíbula tensa. Su lengua rodó inconscientemente por el borde donde estaba el diente temporal nuevo, un marcador en más de un sentido. Luego llegó el correo electrónico. Asunto: notificación de auditoría fiscal. Solicitud de documentación de la División de Cumplimiento del Departamento de Ingresos. Sus manos se detuvieron sobre el teclado. Su pulso se aceleró. Hizo clic. Era formal, frío, despiadado. Alguien había encendido una luz. Apenas notó el golpe en la puerta. Brad, uno de los entrenadores, asomó la cabeza. ¿Estás bien? Estoy bien, espetó. Cierra la puerta. Se recostó, su cuerpo de repente pesado, como si cada repetición que había levantado alguna vez hubiera caído sobre él de una vez. El sudor se acumuló bajo su cuello. Su reflejo en el vidrio parecía más pequeño de lo que solía ser, más pálido. Alcanzó su teléfono. Su pulgar se detuvo sobre el nombre de Helen. Luego, lentamente, lo apartó. Esa noche, Jack estacionó al otro lado de la calle del gimnasio. No entró. No necesitaba hacerlo. Observó cómo las luces se apagaban una por una. Observó a Brad salir a la noche, con el rostro demacrado, una carpeta apretada bajo un brazo. Caminó hacia su coche lentamente, con cautela, como si la ciudad hubiera puesto sus ojos en él y estuviera esperando a que tropezara. Jack no sonrió. Esto no era satisfacción. Era estructura. Una consecuencia diseñada para durar. Cuando el coche de Brad desapareció en la oscuridad, Jack se recostó en el asiento del conductor y cerró los ojos. Una parte de la casa había sido demolida. Ahora era el momento de decidir qué se levantaría en su lugar. Era casi medianoche cuando Helen abrió la puerta principal y encontró a Jack parado en el porche. No sostenía flores. No sostenía nada, de hecho. Solo su propio silencio, llevado como una armadura. Ella estaba en el umbral, descalza, con la bata bien atada a la cintura. Su expresión oscilaba entre alivio y aprensión, como alguien que ve un fantasma que medio esperaba que nunca regresara. «Volviste», dijo en voz baja, haciéndose a un lado. «No dije que me quedaría», respondió Jack, pasando junto a ella hacia la casa. Escaneó el espacio. Nada había cambiado. La misma vela en la mesa del recibidor. El mismo cuadro en la pared. Abedules en la niebla. Su favorito. Era inquietante lo intacto que parecía todo, como si la casa hubiera esperado, conteniendo el aliento. Helen lo siguió hasta la sala de estar, con los brazos cruzados. «No pensé que simplemente desaparecerías así», dijo. «No contestaste mis llamadas». No tenía nada que decir aún. Se sentó en el sillón junto a la ventana, el que siempre reclamaba en las noches tranquilas, solo que ahora la quietud se sentía diferente. Pesada, cargada. Ella se quedó de pie frente a él, insegura de dónde descansar sus manos. «¿Estás aquí para hablar o solo para hacer un punto?»,
Jack la miró y por un momento no dijo nada. Luego, solías hablar conmigo antes de todo esto. Solíamos compartir cosas sin arrancarlas del otro como dientes. Helen miró hacia otro lado. No planeé que nada de esto sucediera así, dijo, apenas audible. Nadie lo hace nunca, dijo él. El silencio se presionó entre ellos. Ella se movió al sofá y se sentó, girando lentamente su anillo de bodas alrededor de su dedo. No quise que te lastimaras, dijo. La mirada de Jack se agudizó. Tú elegiste lo que hiciste. Esa elección no fue un accidente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero él no se inmutó. No por ira, no por crueldad, solo por distancia. Una precisión emocional que no dejaba espacio para suposiciones. Estaba sola, susurró ella. Siempre estabas trabajando, siempre cansado, me sentía invisible. ¿Y Brad te hizo sentir vista?, preguntó Jack. Ella no respondió, pero eso fue una respuesta en sí misma. Él se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, voz baja y uniforme. No puedes prenderle fuego a algo y luego lamentar las cenizas. Helen parpadeó rápido. Estuve mal, Jack. Lo sé. Lo arruiné. Lo sé. Pero quiero arreglarlo. Quiero que lo arreglemos. Jack se recostó. Esto no se trata de arreglar, dijo. Se trata de enfrentar. Ella lo miró, intentando leer su rostro. ¿Entonces qué ahora? ¿Me castigas? ¿Te vas? No, dijo Jack levantándose. Solo dejé de fingir. Esa es la diferencia. Sacó una carpeta del interior de su abrigo y la colocó suavemente en la mesa entre ellos. Ella no necesitaba abrirla para saber qué era. Reconoció el peso del papel legal cuando golpeó la madera. Aún no hay abogados, pero vendrán, dijo. Tendrás tu parte. La casa, las cuentas, división justa. Jack, su voz se quebró. ¿Hablas en serio? Lo he estado, dijo. Por mucho tiempo. Ella se levantó lentamente, con los ojos húmedos, la voz temblorosa. Construimos una vida juntos. No, respondió él. Yo la construí. Tú la rediseñaste cuando no estaba mirando. Helen dejó escapar un suspiro agudo y tembloroso. ¿Entonces eso es todo? Caminó hacia la puerta. La abrió. Luego se detuvo. Sin girarse, habló una última vez. Querías un nuevo capítulo. Aquí lo tienes. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, no más fuerte que un latido del corazón. Y por primera vez en la silenciosa historia de la casa, Helen se quedó en ella verdaderamente sola. Las semanas que siguieron pasaron sin ceremonia, sin colapsos dramáticos, sin disculpas sorpresivas, solo silencio, del tipo que gotea como agua en el fondo de una cueva, constante e inescapable. Jack se había mudado de la casa a algo más pequeño, temporal. Una casa adosada con paredes vacías y suelos fríos. Perfecta para pensar, perfecta para no sentir. Pero no estaba ocioso. De día, regresó a su empresa con una claridad que sus empleados no habían visto en años. Las reuniones eran más precisas, las decisiones más rápidas. Siempre había sido bueno construyendo cosas. Ahora era quirúrgico. Y por la noche, planeaba, no venganza. Eso ya estaba hecho, y nunca había sido realmente el punto. Ahora se enfocaba en la restauración, no de su matrimonio, no de lo que se perdió, sino de sí mismo. Al otro lado de la ciudad, Brad Carter estaba sentado al volante de un coche que ya no poseía. Técnicamente era alquilado, pero ahora atrasado en los pagos. El Range Rover blanco, antes impecable, tenía manchas en la consola, polvo en el tablero y envoltorios de comida rápida en el asiento del pasajero. Él se veía diferente, más delgado, más pálido. Ya no bronceado por carreras en la playa y sesiones de entrenamiento en patios. No había ido al gimnasio en 5 días. La lista de clientes se había evaporado más rápido de lo que pensó posible. La auditoría fiscal había congelado una cuenta, luego otra. Los rumores se extendieron como fuego en la élite fitness de la ciudad. Intentó sonreír al principio, intentó seguir adelante con carisma, pero el brillo se había desgastado. La gente olía la desesperación como sangre en el agua. Tocó el frente de su boca inconscientemente. La corona temporal aún estaba donde el puño de Jack había aterrizado. El diente real se había ido. La sonrisa ya no era la misma. Tampoco lo era el hombre detrás de ella. Helen también se había deshecho, solo de maneras más silenciosas. La casa, antes cálida y cuidada, ahora se sentía cavernosa. Había caminado por cada habitación una docena de veces, como si las paredes pudieran responder a sus preguntas.
Jack le había dado espacio, sí, pero no del tipo que ella había imaginado. No del tipo dramático donde él se iba furioso y regresaba con rosas. Esto era diferente. Era peor. Simplemente se había retirado, sin gritar, sin suplicar, como si ella ya hubiera sido borrada. Intentó mantener sus rutinas. Todavía iba al supermercado, todavía estacionaba en el mismo lugar en el gimnasio. Pero sus sonrisas ya no llegaban a sus ojos. La gente lo notaba. Siempre lo hacían. Le envió un mensaje a Jack una vez. «Te extraño». Sin respuesta. No lo intentó de nuevo. En una fresca mañana de sábado, Jack estaba fuera de un modesto edificio de ladrillo con una capa fresca de pintura. Un nuevo letrero estaba siendo montado sobre la entrada. La sala de la fundación. Era su último proyecto, parte centro de apoyo comunitario, parte incubadora de startups para hombres que pasaban por divorcios, pérdidas de empleo y traumas emocionales. Batallas silenciosas, las que se libraban a puertas cerradas. Dentro, unos pocos voluntarios movían cajas y muebles. Un joven con una cicatriz en la mandíbula desempacaba libros. Otro, apenas salido de la universidad, pintaba molduras. Jack les dio un asentimiento. Luego entró en su pequeña oficina. Sin premios en la pared. Solo planos, una mesa de dibujo, líneas limpias. Había paz aquí, una paz ganada. Miró por la ventana mientras pasaba un autobús de la ciudad. En el reflejo de la ventana, vio su propio rostro, más viejo que antes, un poco más marcado, pero sólido, asentado. El diente aún estaba allí, de porcelana y preciso. Pero no fue eso lo que lo hizo sonreír. Fue el hecho de que había construido algo de los escombros, no para probar algo, no para recibir aplausos, sino porque podía, porque el fuego no lo había tomado todo. Esa noche, Brad estaba sentado en un bar del centro, con una bebida sudando en su mano, los ojos pegados al pequeño televisor detrás del mostrador. Las noticias eran locales, un segmento de interés humano. Una reportera estaba fuera de la sala de la fundación, hablando a la cámara con calidez practicada. Un nuevo centro que ofrece apoyo y recuperación para hombres en transición, fundado por el contratista local, Jack Miller. Brad no parpadeó. La toma cambió a Jack estrechando manos con voluntarios, luego a Jack sonriendo, el diente brillando bajo las luces. Una réplica perfecta, mejor que antes. Brad tocó el suyo, sintió el borde desigual, el dolor. Y en ese momento, sentado en el bajo zumbido del murmullo del bar, rodeado de extraños que no sabían su nombre ni les importaba su sonrisa, se dio cuenta de algo. No solo había perdido, había sido olvidado. La luz de la mañana se derramaba por la acera como oro fundido, atrapándose en el vidrio de la amplia ventana frontal de la sala de la fundación. Dentro, el aire zumbaba con el ritmo tranquilo del propósito, papeles apilándose, café preparándose, voces bajas pero seguras. Jack estaba en el pasillo fuera de la sala de reuniones principal, con las manos en los bolsillos. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar a alguien hablando con un hombre más joven, compartiendo una historia sobre perderlo todo tras una batalla por la custodia, sobre dormir en su coche, sobre abrirse camino de vuelta con nada más que orgullo y una lista de pequeñas razones para intentarlo de nuevo. Jack no interrumpió, solo escuchó. Las voces en esta sala no eran fuertes, no eran pulidas, pero eran reales, honestas, y llevaban un peso que el mundo a menudo se negaba a medir. Cuando la historia terminó, hubo silencio, no incómodo, no torpe, reverente. Luego vino el aplauso, suave, constante, del tipo que significaba: «Te escuchamos, todavía estamos aquí». Jack se alejó y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. No necesitaba hablar hoy. Había dicho suficiente. Había construido suficiente. Su presencia era el punto ahora. Más tarde esa tarde, caminó hasta la cafetería al final de la calle, un lugar local con pisos de baldosas desiguales y tazas desportilladas. El tipo de lugar donde a nadie le importaban los titulares o los escándalos de un pueblo pequeño. El barista ya sabía su orden: café negro, sin azúcar. Se sentó junto a la ventana, bebiendo lentamente, observando el mundo pasar en cámara lenta. Al otro lado de la calle, una niña pequeña reía y corría en círculos mientras su padre fingía no verla tomar una galleta extra de la bolsa. Una pareja mayor se tomaba de la mano mientras paseaba a su pequeño perro. Y Jack se sintió quieto por primera vez en mucho tiempo. No entumecido, no distraído, solo quieto. Su teléfono vibró una vez en la mesa. Un mensaje de un número desconocido. «Vi el segmento de noticias. ¿Te ves bien?
orgulloso de ti. No había nombre, pero no lo necesitaba. Miró la pantalla por un momento, luego tocó eliminar. Sin respuesta. Algunas cosas no necesitaban ser reabiertas. Esa tarde se paró frente al espejo de nuevo. No el de la casa vieja, no el de las manchas y el peso de la rutina. Este era limpio, nítido, colgado sobre un tocador de madera reciclada que él mismo había instalado. Examinó su reflejo, los mismos ojos grises, las mismas líneas en la frente, pero algo había cambiado. Una fuerza silenciosa había regresado. No ruidosa, no jactanciosa, solo asentada. Sonrió. El diente estaba allí, porcelana perfecta, pero no era la corona lo que importaba. Era el hecho de que podía sonreír en absoluto. Al otro lado de la ciudad, Helen estaba sentada en la tenue luz de su sala de estar, la misma casa que ahora se sentía demasiado grande. Las cortinas estaban corridas. El silencio era más fuerte estos días. Deslizó el dedo por su teléfono, deteniéndose en fotos viejas. Cuadros congelados de una vida que había dejado de sangrarse lentamente, una excusa a la vez. Su dedo se detuvo sobre el nombre de Jack. No lo presionó. Dejó el teléfono y miró por la ventana. Por primera vez, entendió la diferencia entre perder algo y regalarlo. De vuelta en la cafetería, el barista cambió el canal en el pequeño televisor montado sobre el mostrador. La pantalla parpadeó a las noticias locales. La presentadora estaba terminando un segmento sobre pequeños negocios reconstruyéndose tras un año difícil. Una nueva cara apareció en la pantalla. Jack, con una camisa azul marino, mangas enrolladas, de pie frente a la sala de la fundación, estrechando manos, sonriendo. La toma se detuvo un momento en su rostro. La presentadora también sonrió. A veces, la curación no viene de olvidar el daño, dijo. Viene de construir algo más fuerte justo donde cayó. Jack no lo escuchó.